Comienza un nuevo capítulo de Paritarias Libres, transmitiendo en esta Argentina bicontinental desde el barrio Parque Chas, el mítico barrio Parque Chas, donde entrás y te perdés, donde no podés salir, donde te quedás acá, en este barrio. Hay muchos que ya se quedaron, que son de otros barrios que vinieron y se quedaron y, bueno, los sentamos a las mesas para hacer Paritaria Libre. ¿Cómo andan, chicos? Bien, entonces, ¿sabes qué? Ahora que estoy pensando, está bueno que vos vivís cerca a 2 cuadras del subte, entonces no te perdés. Yo nunca tuve la mala suerte de perderme en Parque Chá. Así que Y bueno, fue zafé. directo, fue directo. Pero vos sabías el truquito antes también, ¿eh? Sí, pero yo Te cuando ando por habíamos... acá ando con vos y no me pierdo. Bien. Che, igual, viste que me han dicho individualmente cada uno de ustedes, A ver. me han manifestado, che, mira, tengo que renovar el alquiler y creo que voy a buscar a ver qué hay en Parque Chas. Es como que Parque Chas te invita, Te abraza. te invita. Yo soy hincha del microcentro. Del microcentro. Soy irías a hincha del vivir- microcentro. No vivís en el microcentro. No, bueno, pero Almagro está ahí. Pero he Pero vivido no es en el microcentro. microcentro. No, pero he vivido en microcentro ¿Cómo y. Almagro está ahí nomás? No, bueno, está a 10 minutos. Caminando estás Pero no es el en. microcentro. Bueno, pero No, bueno, pero estoy diciendo que Gran soy barrio, hincha la Bueno, del verdad. microcentro. hay gente de Ortúzar, de agronomía, que dice, no, vivo en Parque Chas. No vivís en Parque Chas. Vivís en Ortúzar. No, Hay no, que yo ver, no vivo son de- muy celosos con la jurisdicción Lo también. que pasa es que cruzo la calle y No vivís en Parque Chas. el murdito que vive en Ortúzar. No, boludo, no era ese dato. No, boludo. Eso es una carpeta para cuando. Nada peor que. Para tipo, la candidatura de militar en Muro es tu una barrio- carpeta. Militar en tu barrio y vivir enfrente, donde ya es el otro. ¿Vos decís que Darío no es del barrio? No. No. Habría que hacer un censo. A ver en qué puerta abre. Pero bueno, ¿cómo han pasado el domingo patrio? 25 de mayo. Muy bien, muy bien. Una buena comilona. Habló Cristina, así que también escuchamos a Cristina. Pero bien, bien, tranquilo. Estuvo lindo, fresco. ¿Qué tomaste de eso del discurso de ella? A mí me gustó cuando dijo discutir el modelo económico sin clichés inexistentes. Creo que estuvo bueno, porque a veces se sostienen algunas banderas económicas que en realidad nunca estuvieron en esas discusiones, sino que son más ilusiones. ¿Viste? Sí, a mí me pareció un discurso interesante. Hay que centrarse, me parece, en lo que nos puede sumar para una construcción de alternativa política y por ahí no tanto en las críticas que se anduvieron haciendo públicas sobre el Estética, ¿no? evento cultural, la estética. Creo que, bueno, en ese sentido hay que tratar de centrarse en algunas líneas que tiró ella, como la nueva estatalidad, construir una nueva estatalidad donde no sea el eslogan el Estado presente cuando la gente no lo concibe así, sino que sea un Estado eficiente que le llegue a las personas. Me parece que también estuvo bueno lo de pensar que si Milei fracasa no va a volver a nosotros para no relajarse, o sea, el Claro. pensamiento de una construcción de alternativa para este gobierno y, y algunas otras cosas más que, como decías vos, sobre la economía. Y también me quedo con algo que ella, lo que puedo ver es que cada intervención hay algo que suma, que fue cuando dijo, no tenemos que ser consumidores digitales, sino tenemos que empezar a ser productores digitales, como invitando a generarle valor agregado al uso de las tecnologías y del celular. Y creo que cada vez que habla, quizás hay que centrarse más en las ideas que ella plantea para repensar una alternativa y no tanto en el circo que se le arma alrededor, ¿no? Sí, de hecho, el plenario, la organización del evento tenía que ver con la cultura y ella también lo que plantea es esto de, bueno, de las industrias culturales, ¿no? De que a raíz de la agenda también es una producción de empleo y la conexión con el Eternauta, ¿no? Que también lo trajo a colación, como diciendo, bueno, se pueden hacer productos nacionales con corazón, con identidad argentina, pudiendo negociar, porque claro que el Eternauta ya sabemos fue una plataforma muy importante que tiene sus cositas cuando tiene que negociar el tema del idioma, el tema del contenido, y el Eternauta en ese sentido fue como un caballito de batalla en ese sentido, así que también está bueno que ella se haya como explayado un poco en su perspectiva desde la cultura también. Sí, y planteó también la capacidad de negociación de la familia. Que fue clave. Sí, Un como poco lo para- Cuando lo contamos tuyo es nosotros. bueno, dijo, cuando tuyo es bueno lo vienen a buscar como sea. Cuando lo tuyo es bueno, el sector privado también tiene que entender que hay cosas que no se negocian. Un poco también, creo, haciendo una referencia a la construcción de soberanía, cuando vos tenés algo bueno. Entonces, yo creo que fue un buen discurso.
Esperemos que esos discursos se sigan repitiendo y sigan tirando ideas y se repiense más cosas de las que tenemos que generar y que no todo sea interna entre dirigentes. A mí me pareció bien. Entiendo que hubo muchas quejas con lo cultural y alguna vinculación con la organización del Bicentenario. Algo Bueno, trajiste, ella Rochi, también de lo eso. Sí, 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 después lo vamos a ver. Que, nada, cuando hablamos un poquito y peloteamos de cómo íbamos a armar este programa, la verdad hay que decirlo, yo lo traje un poquito lo del Bicentenario a raíz de otro proceso, la verdad, pero bueno, ella lo menciona como, bueno, como parte de su gestión. También eso, ¿no? Como sin caer tanto en el revisionismo, no se interiorizó demasiado, no profundizó demasiado en esa agenda, solo la retoma, como decir, bueno, se puede hacer esto. Pero sí, después hubo críticas en cuanto a la apertura, a los números, pero bueno, la verdad que eso es una agenda que está siempre en proceso, la cultura es una agenda viva y es un proceso que la verdad, qué sé yo, la música urbana sí o no, eso es debatible y la verdad que está en proceso de construcción. Tenemos un montón de agendas para ponernos de acuerdo, así que caerle a que son un grupo de pibas y pibes que están bailando, no sé. Bueno, Es correr un poco el eje de la discusión, me podés parece. tener tus críticas, podés tener tu opinión. Me parece que lo importante cuando salís a lo público es tratar de instalar agendas propositivas y concentrarse en las cosas que dijo ella en cuanto a esto, a propuestas nuevas, a repensar alternativas, a repensar ideas y no centrarse en lo que... Pero bueno, creo que algunos también se apoyan y se apalancan en criticar permanentemente la figura de Cristina para poder existir. Y creo que cuando vos existís con la base y con el sustento de solo criticar al otro, me parece que nada, que tu existencia depende de lo otro, ¿viste? Y no de vos mismo y de tu propia posición. Así Sí, que es también importante. esas críticas, perdón, pero esas críticas también aparecieron como al nivel de diagnóstico, ¿no? O de burla, qué sé yo, pero a ninguno se le quedó una idea. Digo, Sí, sí, No, total. es como, Y aparte son los mismos que digo, pedían, que la interna no sea de dirigentes y sea de ideas y de repensar ideas. Y ahora cuando encontramos algo así en el discurso de Cristina, que por ahí no fue el todo, pero bueno, dijo algo, cosas piolas, ahora nos ocupamos del otro, de lo estético. Que no le bajo el precio, me parece que lo estético. Y cuando vos armás un acto, tenés que pensarlo Bueno, integralmente. después vamos a hablar un poquito, porque hay de cómo fue conformado el Bicentenario y hay como una máxima de 3 puntos que para mí es muy interesante, que tienen que ver con esto, lo estético, lo ético y una cosita más. Lo bueno es que esta discusión hizo que, por lo menos yo en lo personal, vea el Bicentenario nuevo y decir, wow, che, Qué qué país. bueno que estaba. Qué país. Qué país. Pero bueno, lejos de la nostalgia, nada, construir algo así tan potente de nuevo. Y es un poco lo que se propone Paritarias Libres. Hoy vamos a estar con Natalia Salvo, abogada y docente universitaria, compañera que viene militando los derechos laborales y el mundo del trabajo, con muchos vínculos con el sindicalismo y con organizaciones que tienen que ver con lo laboral. Así que va a estar ella un poco discutiendo, debatiendo sobre el avallazamiento que viene haciendo este gobierno a las organizaciones sindicales y al salario y a los derechos laborales. Así que va a ser muy interesante, quédense, va a ser la segunda parte, pero esta parte, la primera, la vamos a arrancar con un análisis propio y un debate entre nosotros sobre el 25 de mayo, sobre esa revolución de mayo. 25 de mayo. Así Arrancamos que, históricamente. bueno, a ver, contanos un poco. Axel pone voz de historiador ya. Sí. Modo historiador, sí, sí, sí. Contanos un poco qué pasó el 25 de mayo. ¿Qué O pasó? antes del 25 de mayo, ¿no? En los días previos. Sí, un poco medio ya sabemos lo que pasó el 25 de mayo. A mí está bueno que hayamos venido con la escarapela, porque es el símbolo, viste que Tuki. es muy de escuela la escarapela, pero está bueno Yo La- tengo con Malvinas. Malvinas y la cruz. Ratten Muy bien. Bash. Rattenbash. La mía es Fado. La Esa mía me es gusta Fado. mucho, ¿eh? Ese pantone me La gusta mía es el mucho. pantone. La mía es medio bicentenario, ¿no? Sí. ¿No es el logoito medio Es bicentenario? la old Bueno. school la Ojo, tuya. ¿eh? Es verdad. Sí, le falta el amarillo, pero sí. Nadie claro. trajo la de tela. No. La de- No. La que tiene tipo La la, con el la alfiler. puntita así. Esa La de del el alfiler que te alfiler. ponía tu vieja y te pinchaba todo. Pero está bueno, cuando me acuerdo de la historia de la escarapela me río, porque Frenchy y Beruti la repartían
afuera del cabildo y adentro del cabildo para ver quién era mío. O sea, yo te doy la escarapela a vos porque sé que sos mío y no te tengo que cagar a tiro, ¿no? Ah, mirá. Claro. No, Era además, como, con esto te Gatitos. identifico es un elemento para saber que no sos un identificatorio. infiltrado ni sos alguien que defiende a... No era de al- onda No, si vos Claro, no la tenés época carapela es, porque estás bancando a los españoles. La narrativa Mirá. es amor, French y Brete, una canastita y las pelotas. No, eran dos pistoleros que andaban repartiendo las carapelas Muy bien. para que no haya infiltrado. Pero bueno, yo creo que lo más importante del 25 de mayo sabemos que es la Revolución de Mayo, que es cuando se hace el primer acto, digamos, se ejerce la primera autonomía política, digamos, argentina, cuando es importante contextualizarlo y yo creo que hay 3 hechos mundiales para que se suceda la Revolución de Mayo que son importantes. La primera, la Revolución Francesa, que bueno, después vamos a profundizar con Cande, que es un nuevo cúmulo de ideas en el mundo que interpela a la monarquía o una forma de gobierno que reinaba en Europa. Después, la independencia de Estados Unidos, que la independencia de Estados Unidos me parece es un poco, entró la Balubi, es decir, es uno de los primeros países, el primer país que se independiza acá en América, y del Imperio Británico, que era uno de los más importantes del mundo, junto con los españoles, y una colonia americana se independiza. Y tercero, la revolución industrial, que eso tiene un rol fundamental porque cambia, es un quiebre histórico en el paradigma económico del mundo, porque se pasa ahí, empieza un proceso de pasar del mercantilismo, que es cuando los estados tenían mucha injerencia en la economía en ese caso, sí, estados en las monarquías o en los países, y tomaban muchas decisiones, y la idea del mercantilismo, lisa y llanamente, era tener rentabilidad a partir de las exportaciones sobre las importaciones. Y el capitalismo, a partir de Adam Smith y la revolución industrial, lo que hace el capitalismo es pasar a una economía más liberal y empezar a pensar en la propiedad privada, y en la productividad y en las industrias. Y bueno, eso hace que, primero, Inglaterra, como pierde la colonia en América, y después, como tiene que poner sus mercancías en otras partes del mundo, empieza a mover, digamos, la ideología económica mundial, y eso, junto con la Revolución Francesa, llegan esas ideas acá a América de la mano de Argentina, de la mano de Moreno, de Belgrano y de otros más, que son los que impulsan la Revolución de Mayo. En esa Revolución de Mayo, que obviamente podríamos dividirlo en 3 bandos: los que querían conservar el virreinato del Río de la Plata a los españoles, los revolucionarios más moderados, más conservadores, que dicen, bueno, vayamos a una transición lenta y veamos qué instituciones dejamos de los españoles y qué instituciones no dejamos, y después tenemos los más revolucionarios, que ahí sí están Moreno y Belgrano, que son los que traen las ideas de la revolución. Rompamos con España. Rompamos con España y tomemos los bienes de ellos, y con eso démoselo al Estado para empezar a financiar la revolución y a financiar el nuevo Estado, ¿no? ¿Y había margen para eso? O sea, lo que termina sucediendo es lo que tenía que suceder en cuanto a márgenes, o no, o ganaron los dialoguistas, ganaron los que rompen con España, pero no rompen con el virreinato. Yo creo que naturalmente había margen, siempre hablamos de correlación de fuerzas, margen había. Lo que uno después, cuando lee la historia y lo que pasa posteriormente, se da cuenta que, primero, los comerciantes de acá, incluso los que querían que se mantenga el virreinato del Río de la Plata, porque recordemos que España tenía un monopolio con el virreinato del Río de la Plata, solamente el virreinato del Río de la Plata podía comerciar con España, nada más, y tenía que exportarle la materia prima e importarle los productos manufacturados, las artesanías, e incluso hasta poco antes de la Revolución de Mayo, el puerto de Buenos Aires no tenía autonomía para exportar. Todo lo que se exportaba a España tenía que pasar por Lima. Después se abren otros puertos, incluso en España se podía exportar a un solo puerto y después se abren otros 17. Pero bueno, si había margen o no, naturalmente estaban los revolucionarios y estaban también los conservadores y los que tenían cierto poder acá, que van a priorizar obviamente sus negocios, primero con España y después, cuando pasa la revolución, priorizan sus negocios con el Imperio Británico. Y ahí se empiezan a dar algunas cuestiones, como por ejemplo, años después de que pasa la revolución, empezar a mandarlo a Belgrano y a Moreno a expediciones fuera de Buenos Aires, que era el centro de poder,
para que no hinchen las pelotas y para que la revolución se dé de una forma más conservadora. Entonces, margen había, pero sí es cierto también que los centros de poder empezaron a jugar para que esos revolucionarios más fuertes que querían ir a toda costa con la revolución y sacarlos directamente a los españoles, bueno, que Sí, bajen un romper con la poco, corona. romper con la corona directamente, pero también pensemos, bueno, Belgrano es el primer economista argentino, y él también venía con unas ideas revolucionarias muy fuertes en términos económicos, Igual tomando... España me parece que ya se la venía a venir, sí. Ya sí te están tirando abajo el virreinato, o sea, lo local. Sí. Ya está, lo próximo sos vos. Sí, bueno, sí, porque recordemos que España lo invade O sea, Napoleón y a partir de caen ahí, desgracia. usan ese hecho político acá en Argentina para poder proclamar la revolución, digamos, o un gobierno propio. Pero bueno, como decía, Belgrano tiene unas ideas económicas revolucionarias y él toma esto que está pasando en el mundo y dice, che, nosotros no tenemos que exportar más materia prima. Nosotros tenemos que elegir con quién comerciar. Ahí es cuando se habla de que querían unas ideas más liberales. Sí, liberales porque queríamos comerciar, queríamos elegir nosotros con quién comerciar. No liberales por un liberalismo como el que se habla hoy. Queremos elegir con quién comerciar y queremos elegir qué comerciar. No exportarte la materia prima e importarte las mercancías. Porque ellos también sabían que Inglaterra, que si bien querían comerciar con Inglaterra, porque era la otra potencia mundial, querían, Belgrano particularmente decía, nosotros acá tenemos, no se hablaba de industrialización, pero sí de manufacturas, y sí, se hablaba de industria, y también empezaba a hablar de trabajo, el que genera industria genera trabajo. El comercio interior para Belgrano va a ser muy importante, lamentablemente no lo puede llevar a cabo porque pocos años después muere, y aparte poco tiempo después de la Revolución de Mayo, él lo mandan a las guerras en el norte y esas cuestiones. Pero él habla todo el tiempo del comercio interior, de la industria local y de exportar con quienes queramos y lo que nosotros queramos, generar trabajo acá. Hay un dato que me parece fabuloso, que es que Virrey Cisneros crea la primera fake news casi. Porque Cisneros medio que juega con el margen de que no se sabe todavía que Fernando VII ha caído y dice, muchachos, no cayó Fernando VII, yo sigo conduciendo. Y pues no, lo agarran y le dicen, amigo, junta tus cosas y tómatela porque nos enteramos que Fernando VII ha caído, así que vamos a mandar nosotros. Ese dato ayer lo leí y me pareció sublime. No, ese es Belgrano, cuando le dice a Cisneros, si mañana a las 3 de la tarde no te Eso, vas, te tiro por la se ventana. pudre Eso es todo, espectacular, flaco. Si no te vas, se pudre espectacular. todo. ¿Resistió el virreinato acá? No, ¿Puede resistir la...? Y bueno, después Sí, se dan las guerras de la independencia. Junta. Claro. No, después se dan las guerras de independencia. O sea, la Junta no, pero después, obviamente, que España va a tratar de mantener el. Porque tengo entendido que no quiso renunciar. Cuando después del cabildo, él no quiere renunciar. No, naturalmente no quiere renunciar. Pero después el proceso político se da, como decía recién, con las guerras. Pero ya estaba aparte, había ya una ausencia de poder. Y ahí también hay varias discusiones para dar como, porque yo miraba un poco el contexto internacional para traer acá y siempre como naturalmente se tiende a pensar esto, como las tres revoluciones, la industrial, la francesa y la estadounidense, perdón, el 76. Y también podemos hablar de un contexto latinoamericano, como para salir de esa mirada quizás más eurocentrista, donde ya se estaba parando de mano, por ejemplo, las revoluciones del Alto Perú. Ya había un germen revolucionario, si se quiere, y había un contexto internacional que venía a discutir la monarquía. Sí, obviamente fueron puntapiés, si se quiere, en las tres revoluciones, la yanqui, la industrial y la francesa. También hay una ascendencia muy grande de todo lo que es la teoría de la Ilustración, Rousseau, es ese plan, pero había un germen, Tupac Amaru, Bartolina Sisa, había un germen ya latinoamericano en los términos lo que lo conocemos ahora, que ya hablaba de un síntoma de época, y me parece que eso es importante también traerlo, ¿no? Como a veces salir de esa mirada que piensa que lo de afuera es glorioso y también retraernos un poco a nuestras raíces. Y iba a decir algo más. Esperá. No, pero bueno, Sí, no. como vos decís, las monarquías estaban cayendo en todo el mundo. Eso, El germen estaba, sí. pero sí, lo que tomaba el poder era una élite. No eran los trabajadores. No eran los trabajadores. Pero sí era una élite, obviamente, que pensaba en la industria nacional, en el comercio interior, Sí. en contra del libre comercio liberal, pero no era todavía los trabajadores, que eso es posterior, en No. más del siglo XX. Sí, y además esto era lo que me había olvidado también. Venimos de un proceso de reformas borbónicas, o sea, la dinastía Borbón tiene un intento de salvataje de la monarquía, de las monarquías,
viendo que se le estaba viniendo la noche, ¿no? Como dicen, bueno, vamos a recrudecer este intento de dominación porque los de allá se están rebelando. Y empieza como toda una discusión sobre cómo recrudecer o no el imperio, básicamente. Eso lo resisten los criollos. Y también me parece que hay que marcar un antecedente local, también para explicar un poco la Revolución de Mayo, que son las invasiones inglesas, que es como la mayor pérdida del imperio británico, y lo hacen acá en Buenos Aires. Eso me parece como sublime también. Esos dos puntapiés con las revoluciones latinoamericanas, con un poco de la ascendencia de la Ilustración, con las 3 revoluciones, bueno, el clima revolucionario estaba al caer. Y de hecho cae Rey Cisneros. Así que me parece como ese marco conceptual latinoamericano es importante darlo también. Sí, y después un poco, a veces circula un video de Perón que dice que acá hay como 2 líneas, la hispánica y la anglosajona, y creo que la anglosajona empieza a crecer ahí. Y esta suerte de imperio británico sobre Argentina, queriendo que seamos una colonia, que en ese momento ya no existía las colonias imperiales como tal de ir e invadirte, sino que empieza a ser una colonia más comercial, se empieza a dar en esa época. Digo, ahí empiezan las relaciones de ciertos grupos de poder acá con Inglaterra para empezar a dominarnos por el comercio, porque ahí Inglaterra lo que aprovecha también, que si vienen allá una potencia marítima, aprovecha para estar en la parte del Atlántico Sur. Bueno, perdón, y la vigencia de la discusión entre importar materia prima y exportar es como... Y lo interesante de dominar desde el comercio y no desde lo político como era España, no es que viene a por una monarquía los ingleses, sino que te dejan una supuesta soberanía política, pero te invaden desde el comercio, te subordinan desde lo comercial. Sí, por eso, y ahí resaltar... Una nueva forma de subordinación. Claro, ahí resaltar lo que mencionaba recién, de cómo a Belgrano y a Moreno se lo sacan de encima. Y cómo también ese proceso da a que Rivadavia sea el primer presidente argentino y que nos endeude. Y un poco lo que decía Cristina el otro día, terrible vendepatria Rivadavia. Bueno, o sea, él se encarga de que Belgrano y Moreno no estén en el proceso revolucionario posterior. Bueno, y después un poco el batacazo también de finales del siglo XIX con la historia oficial de Mitre, ¿no? El encargado de relatar esos procesos y esos sucesos, eliminando cualquier tipo de matiz y colocándolos en un pedestal, eliminando algunos protagonistas, Dorrego, Moreno. También hizo parte de que el relato oficial vaya por un costado, que después se condensa, no sé, Pacto Roca-Runciman. Seguimos como acumulando en ese sector que todo tiene que ver al fin y al cabo también con la forma en que nosotros nos relatamos como pueblo. Sí, ahí podríamos ver que ahí se empiezan a identificar las primeras marcas de cipallismo en Argentina. Y hubo un héroe para mí súper anónimo que lo descubrí también leyendo para esto. El único imprentero de Buenos Aires, Donado, imprimió invitaciones de más para que la gente que no está en condiciones de ir a votar al Cabildo Abierto lo haga. Así que hay un montón como de héroes anónimos que después no sabes si es verdad o mentira porque pasó hace 200.000 años. Pero ayer leía eso y digo, esto es espectacular, es muy argentino. ¿Qué hubieras votado? No, hubiera votado... Yo hubiera votado lo que votaba Belgrano. Ordenado. Belgrano me diga, me conduce Manuel Belgrano. Yo creo que es muy buena, siempre organizado, siempre la orgánica. Estaría siempre... ¿Nos ordenamos ahí? Sí, ¿qué te parece? Anti-español, obvio. Yo te digo que igual Moreno hubiera sido un poco piantavoto. Yo creo que Belgrano sí, medio era trosco más... Moreno, ¿no? Sí, yo creo que era... Yo voto lo que vota Manuel. ¿Vos decís que Manuel ya era Manuel ahí? Don Manuel Belgrano, que después está la otra historia de Está bien, Belgrano. pero digo, todos lo entendían como, che. ¿Ustedes saben la historia de la esposa de Belgrano? A ver. Que después de la Revolución de Mayo se hace como un concurso de belleza. Se supone que era un tipo muy fachero. Hacen un concurso de belleza, hacen una fiesta, Revolución de Mayo, concurso de belleza. Cola Riff, pero del Y Belgrano se come a la cola Riff de la Revolución de Mayo. No. Sí. Bueno, pero pará. La esposa de Belgrano es la reina de la belleza de la Revolución de Mayo. Se construyó una historia donde Belgrano era un tipo muy fachero. Sí. Muy Bueno, fachero. la Ojos expresidenta, claros, la expresidenta se tomó sus momentos para Sí. definir a... Igual yo creo que Cristina Belgrano. hubiese salido con Moreno.
Sí, sí, con el quilombero. Sí, sí. Moreno, Dorrego no porque era muy pendejo. Bueno, pero hay que 19 ver porque años. fachero Belgrano también. Sí, era fachero. Pero es verdad que Pero era, bueno, era capaz más- más centradito. El otro quería castigar. Y Sí, bueno, a Moreno no le importaba nada. no importa. El amigo era. Manuel era más como tranqui. Bueno, tranqui. En ese momento no era nadie tranqui. Pero bueno. Y en lo cultural tiene mucho peso cultural. No solo 25 de mayo, sino 200 años después, el festejo del Bicentenario acá en Argentina. En la actualidad, todo lo que se está discutiendo sobre soberanía, importaciones, productos nacionales. Hay en Argentina una discusión vigente en cuanto a esas discusiones que se van en el 25 de mayo. Nunca pudimos del todo tener soberanía política, independencia económica y justicia social. Siempre fueron banderas a perseguir, pero nunca que se consolidaron. Siempre fueron disputas, tensiones, que las seguimos dando en avances y retrocesos. Pero bueno, este 25 de mayo lo que nos tiene que invitar es a redoblar los esfuerzos para que esos retrocesos que se vienen dando hoy terminen y empezar a lograr un proyecto y una narrativa de avanzada para conseguir en algún momento, con lo que soñaba Manuel Belgrano, San Martín, Rosas, Perón y Néstor Kirchner. Y entiendo que todo esto en lo cultural lo atraviesa, y ahí, Rochi, has traído cosas interesantes de un libro Sí, grande. sí. Pero metámonos, Muy grande. metámonos en esos Y detalles y pesado. en esas discusiones culturales del bien. 25 de mayo y de la actualidad. Sí, nada, cuando armábamos un poco el programa, que después la verdad cuando escuchamos a Cristina el domingo, empezó a tener un poquito más sentido, porque yo lo que, qué sé yo, siempre nosotros desde acá, desde esta columna, de este espacio, proponemos, qué sé yo, recomendaciones, cuestiones para ver, para abordar, para retomar. Y en ese sentido dije, no, es un buen momento para esto, para ver cuando se conecta, en el caso yo, bueno, además de ser secretaria adjunta y delegada, soy diseñadora, y en algún punto... Gorda como Fadu. que, claro, gorda Gorda Fadu. Fadu. Siempre tengo ahí como al alcance de la mano algunos proyectos que es cuando más o menos cuando el diseño logra como penetrar en el tejido social, ¿no? Hay una diseñadora que se llama María Ledesma, que lo que ella plantea es que primero tiene un libro que es muy bueno que se llama Diseño Social, y la tesis es si el diseño siempre es social o hay específicamente el diseño social cuando se conecta con estas agendas de transformación cultural. ¿Vos qué crees? Yo creo que el diseño es diseño social. Que la tensión, ella va a plantear algo que es muy interesante, que es como que el diseño está en plena tensión entre las cuestiones sociales, o sea, el aliento social sería, y el mercantilismo individualista. O sea, como esta tensión de estetizar procesos, darle valor agregado solamente para, a nivel mercado, ¿no? Y procesos que tengan que ver con tratar de transformar la realidad o de repensar o de penetrar en una cuestión más cultural y más social. Yo estoy más del lado que hay que siempre renovarlo y trabajarlo. Y en ese sentido se me ocurrió traer este libro que se llama IDARG. Es un libro muy interesante, se los paso, es muy pesado. Toto nos va a matar con todo esto, pero véanlo, traten de observarlo. Y es muy interesante porque los creadores se llaman Hernán Berdichevsky y Gustavo Stecher. Y son dos que ganaron, en realidad salieron segundos en un concurso que se dio en el año 2009 para el famoso logo del Bicentenario. ¿Ustedes se recuerdan el logo del Bicentenario? Muy bueno. Que justo... Ya fue a concurso eso. Fue a concurso. Y ahí vamos a entrar en esto, ¿no? En cuando los procesos y los gobiernos tienen una idea clara de transformación en todas las agendas. La verdad, el proceso del gobierno de Cristina y de Néstor en ese sentido, la verdad que fue bastante amplio en ese sentido. De hecho, vamos a mostrar un poquitito lo que fue el Bicentenario, pero a lo que llegaron es que fue un concurso el logo que tenía que tener ciertas reglas, o sea, no ciertas reglas, pero tenía ciertos objetivos, ¿no? Tenía que, en ese momento, en pleno proceso, una de las cosas que era una de las patas muy importante que tenía ese concurso es que tenía que homogeneizar al pueblo un poco, ¿no? Porque ya empezaban
los diagnósticos sobre el kirchnerismo, sobre el peronismo en ese momento, como populista, como un gobierno populista, ¿no? Entonces, esta suerte de concurso lo que hizo fue, bueno, generar desde estos lados, desde, por supuesto, de la Facultad de Diseño también, como, bueno, a ver qué puede salir de ese concurso. Y lo que estamos viendo, que son el mismo equipo, el que hizo el libro, La Identidad Argentina, y el logo de la escarapela del Bicentenario, salió segundos, en realidad, no salieron primeros. Mirá. Pero después el comité, que el comité es re interesante, se los voy a decir más o menos quiénes fueron los jurados, entre otros, ¿no? Estaba Renata Schusheim, que ya la hemos nombrado por haber colaborado con un artista impresionante, por haber colaborado con Charlie un montón de tiempo y con un montón del rock nacional. Clorindo Testa, arquitecto mega conocido argentino. Daniel Santoro, Tristan Bauer. Bueno, y el libro que tiene... Trégale una alfajor a mí. Hay un montón, el asado es buenísimo también. Y lo que tiene el proceso del libro, El lo dulce traje... de leche, perdón, el dulce, estoy fascinado. El dulce de leche parece más un café de Starbucks. Sí. Sí. Ese libro es buenísimo. Ese libro es del 2013, también es interesante eso, ¿no? Porque está acotado. Que soy dulce. Sí. Es una Listo, suerte... Va a pasar todas las imágenes. Sí, sí, sí. Sáquenselo porque va a pasar. Mate. La verdad es un libro objeto que es muy interesante para tener y para rever y abordar siempre. Pero bueno, es cuando un poco esto, ¿no? Cuando el diseño puede penetrar en el tejido social y acompañar como procesos para transformar los imaginarios, las agendas, como se crean como este tipo de objetos y este tipo de cosas como fue el logo del Bicentenario. ¿Por qué ese gran jurado, con mucha capacidad de diserción en lo cultural, elige el segundo y no el primero? No, bueno, porque lo primero, el concurso era para el logo y después se decidió que ese logo sea para el Bicentenario, para los festejos del Bicentenario, porque fueron en dos instancias distintas. Entonces, lo que el Ejecutivo decidió en realidad ahí es que Mirá lo que el era segundo... Sabandurri. Esa foto No, está bueno. Es que el segundo lugar sea quien acompañe todo el proceso del festejo de Bicentenario. Ah, O sea, ok. fue el Ejecutivo quien Ah, decidió ok. que sea el segundo. El jurado llega a la terna con menciones especiales y todo, pero el Ejecutivo es que en parte del reglamento del Ya la que- concurso era que Última instancia, Todo- decidía Cristina. de que el Ejecutivo también podía hacer uso de todo Espectacular. lo que estaba en el concurso, ¿no? Claro. O sea, esa era parte que Espectacular. en la mayoría de los concursos son así. Así que fue una decisión del Ejecutivo que el segundo premio sea el que acompañe el Bicentenario. Y bueno, nada, en el discurso... Yo hubiera Cristina- elegido lo mismo, creo. No sé, no conozco el primero, pero esto es una bomba. No, si hubiese... Yo ¿Sí? lo tenía para traer igual. Está pero bueno. no, era el segundo. Era el segundo. De hecho, me hubiese gustado preguntar, dale, Dani Santoro, ¿a quién votaste? Digo, era mejor el segundo. Y bueno, nada, cuando Cristina hace mención un poco del Bicentenario, también, no sé, coincidimos en que estaba bueno como traerlo, no como una cuestión nostálgica, ¿no? Y como para ver, bueno, los grandes hits del kirchnerismo, sino para esto, ¿no? Para ver cómo esos procesos tienen sus resultados cuando le ponen tanta cabeza, ¿no? Porque cuando nosotros siempre hablamos del tema del relato, de la narrativa, de cómo está la oposición en este momento, la verdad que en el proceso de creación del Bicentenario, Cristina también estuvo en cada detalle de las decisiones. O sea, no era que el equipo encargado del Bicentenario tenía rienda libre, que sí, por supuesto. Sí, pero no era una productora terciarizada que No, decidía. Claro. de hecho el director, el que estaba a cargo del proceso es Grossman, es Javier Grossman, que sí, o sea, él más o menos prácticamente creó Tecnópolis. Siempre tuvo un contacto en todos los actos públicos de ese periodo, pero es una persona que como que le pone cabeza, no solo a la parte creativa de los shows y del diseño, sino también de la parte de integración territorial. O sea, por ejemplo, una de las cosas,
El bicentenario tenía un montón. Primero era del 21 al 25 de mayo del 2010, fue, ¿no? Y había distintos eventos. Ahí estamos viendo un pórtico de Nunca Más. Estos pórticos eran 3 y, por ejemplo, este estuvo intervenido por todas obras de León Ferrari. O sea, León Ferrari, artista argentino, por supuesto, siempre muy crítico de las instituciones. Así que ahí vemos cómo de distintos sectores fueron todos aportando a lo mismo, ¿no? Bueno, y una de las decisiones de integración territorial, por ejemplo, fue que uno de los paseos más largos no vayan de Casa Rosada al Congreso, porque justamente lo iban a tildar al evento de partidario, de algo más relacionado. Y ellos querían trascender. Hay una frase que se desprende de toda esta investigación, que es que todo este proceso y este relato histórico tenía que ser épico, estético y ético. O sea, ahí también le meten lo épico, y la verdad es que para mí lo logran. No sé si por ahí después podemos ver alguno de los videos que traje, que son de las carrozas, que es la parte más importante, que es cuando aparece Fuerza Bruta. No sé si recuerdan, que era el acto principal, fueron las carrozas con la participación de Fuerza Bruta, que las carrozas eran, ahí vamos a tener también un poco de la cucharita que metió Cristina, ¿no? Parte de las carrozas eran más o menos segmentos de 5 minutos cada una, 5 o 6 Acá vemos minutos. a las abuelas. Este fue el de las momento madres. de las madres. Yo se los listo así muy rápido de que iban más o menos cada una. La primera, la Argentina, pueblos originarios, éxodo jujeño, propuesta por Cristina, porque iba a pasar de pueblos originados al cruce de los Andes. Belgrano. Éxodo jujeño, Belgrano. Éxodo jujeño, Asterisco. cruce de los Andes Belgrano. y vuelta de obligado. Otra intervención de Cristina. Esos dos. Y vuelta de obligado y Belgrano, ahí para un poco contrarrestar el relato oficial mitrista de traer a Belgrano y traer a Rosas. Claro. O sea, y de traer a Rosas a este que pensemos que son los Full- 200 años de la Revolución de Mayo. Full batalla cultural. Full batalla. Full batalla. Full batalla cultural. Y bueno, y está Lo que pasa es que no estábamos bien porque éramos nosotros. Claro. Sí, Solo hegemonía faltaban- política total. Sí, sí, hegemonía sí, política claro. total. No, Bueno, fue pero tremendo. también en Ese plena evento fue tremendo. construcción. 3 millones de ¿Se personas acuerdan? pasaron por ¿Se eso. acuerdan? Sí, Fueron. en realidad, Sí. No, yo no fui. 3 millones de personas solamente en este 6 millones en los 3 días. Ah, Del 21 al 25 fueron 6 te conoce? millones Mundial. de personas, 15.000, porque también ahí cuando pensamos en la cultura como parte de esta, ¿no? Como parte de poder darle forma a estos relatos, que para mí ahí la cultura es donde tiene su lugar, para darle forma a lo que queremos decir. Esta es la carroza que estamos viendo, es la carroza de la industria nacional. De pie, gente. Porque de pie. también íbamos a tener nuestro momento peronista en la carroza. Y la verdad es eso, ¿no? 15.000 personas, trabajadores y trabajadoras de la cultura, participaron de este momento. No, y después hacen uno con heladeras. Ahí está, mirá. Es el mismo Ah, porque es el de industria nacional. Es como que también la cultura, y como nosotros decimos acá en la actualidad, las producciones audiovisuales y todo lo que se genera en lo virtual, también pueden ayudar a construir una idea de país. Total. Esto no fue una actuación de fuerza bruta como las que hacían ellos. Digo, acá hay una clara bajada de línea de lo que estaba haciendo en ese momento el gobierno en materia de industria argentina y lo que podemos hacer y lo que podemos agarrar de eso en la actualidad. Me parece que la idea de la cultura y de las producciones y de la creatividad para poder mostrarle a la gente un modelo de país que vos buscás es súper potente. Sí, obvio. Y algo también que Cristina trajo el domingo, ¿no? Es la tecnología. O sea, porque la verdad nosotros vemos esto después de 15 años y la verdad que en su momento, algo que no traje, que también fue una de las, para mí, de las frutillas que tuvo fue el mapping en el Cabildo. O sea, el Cabildo lo proyectaron. Esa fue la primera vez, ¿no? Porque después sí. eso fue moneda corriente en los actos de Cristina. Y la verdad es que ese tipo de tecnología aplicada, ¿no? a la construcción de un relato, claro, nosotros decíamos, en este caso 2010, estábamos en pleno, todavía estaba terminando un gobierno y iba a reelegir, o sea, tenía un periodo más. Pero también estaban pensando en esto, estaban pensando en la forma
en que nos relatamos como pueblo. Pero en esto, la verdad que no solo partidario, para mí había mucha intención también de contar una historia contemporánea salteando todos estos procesos que tuvimos de sesgo elitista durante toda nuestra historia. Así que la verdad que me pareció un buen momento como para volver a este evento, pero con eso, ¿no? Más como una mirada revisionista que nostálgica, sino como para decir, bueno, mira, acá hubo tecnología, hubo cultura, hubo sorpresa, que quizás, esta es mi humilde opinión, hubo un poco de sorpresa, que quizás es lo que quizás no vimos el domingo en cuanto a cuestión cultural, capaz no hubo algo que nos sorprenda a nivel estético del show, digo, pero insisto que para mí centrarse en eso es correr la mirada de lo realmente importante. Y hubo Pero bueno. también un acompañamiento regional. Ahí vemos Sí. las autoridades políticas que estuvieron en ese evento y la verdad que es para ponerse a Mujica, llorar. Lula. Sí. Sí, todos los Evo. presidentes, incluso Ahora Piñera, tuvimos- que se podría decir Que de alguna manera es estaban opositor, y que de digamos. alguna manera estaban pensando una región de las características Sí. de lo que Tuvimos, mostrabas, Cristina. siento que tuvimos un poco de suerte, no sé si existe, pero para que nos caiga el bicentenario así. Porque si cae hoy el bicentenario puede ser bastante decadente y de mal Bueno. gusto. El Sí, bicentenario, no cayó el bicentenario, cayó el 25 de mayo y el presidente salió sin la escarapela. Sí, no, bueno. Digo, mínimo, como mínimo Sí, gesto. sí, Bueno, sí. peor. No, y Caputo. Y Caputo, Con la banderita No. así. la No, doble. No. No, tremendo. Y esta foto también, como también reconocer que Argentina fue la piedra angular de la independencia de todo Sudamérica. Mm. Esa foto también lo reconoce. Por algo me parece que Piñera, más allá de ser opositor a la línea Vino a ideológica bancar. de los presidentes, tiene que bancar porque Sí. empezó en Argentina. Sí, estaban todos. Lula con la corbata, con los colores Verde amarela. Es espectacular. Es espectacular. Claro, Lugo ¿qué le quedó? ¿Un año de mandato después de eso, que tuvo el golpe de Estado? Sí. Sí, así que nada, esto de también como bueno, como tenerlo en cuenta para la forma en que nosotros construimos desde nuestras propias agendas como eso, ¿no? De darle, por eso también el tema del diseño, porque yo creo que el diseño viene a aportar mucho a eso, ¿no? A darle valor agregado a los procesos, a los productos que pueden llegar a salir y cuando está conectado y cuando está realmente conectado ideológicamente con lo que está sucediendo, para mí es donde salen las mejores cosas. Muy bueno que hayamos podido dar un recuento histórico de lo que sucedió en el 25 de mayo, que es algo que hicieron casi todos los programas de stream, pero nosotros le ponemos este valor agregado de hablar y de conectar con el Bicentenario y con lo que se puede hacer desde la cultura y desde las producciones culturales en lo político. Bueno, escapa la cultura, nunca escapa la cultura del momento del contexto político. Así que es interesante lo que está planteando hoy Paritarias Libres. Ya en un ratito viene al estudio Natalia Salvo. Vamos a estar hablando un poco del mundo del trabajo y del ataque permanente que le genera este gobierno a las organizaciones sindicales, tema que a nosotros nos interesa de sobremanera. Pero bueno, algo más del 25 de mayo, alguna reflexión que quieran hacer pensando en la actualidad y en el futuro. No del momento de 25 de mayo ni del escenario, sino pensando desde el 25 de mayo, conectado con el Bicentenario, para el futuro. Quizá se me ocurre ahora cuando lo decís, intentemos pensar quiénes serían los próceres hoy, intentar como traer esas lecturas y pensar que hay una mirada más conservadora, que las discusiones siguen siendo las mismas si tenemos que ser un dominio, una colonia española o no. Me parece que eso es un poco ordenador. ¿Qué hubiera hecho Belgrano, qué hubiera hecho Moreno? Digo, eso me parece un poco vigente. Sí, lo mismo, traer las ideas y pensar las líneas, pero también pensar que había dos líneas que querían la revolución. Una más moderada, una más revolucionaria, más jacobina, podríamos decir, pero los dos querían independizarse de los españoles. Entonces, como que todavía hoy peleamos con esa línea que viene después, la anglosajona, busca mantener un cierto coloniaje. Sí. En Ser cambio, condescendiente. por lo menos traer ese espíritu revolucionario que podés ser más moderado, podés ser más revolucionario, pero que es la autonomía, que es la independencia económica, la soberanía de tu país. Quizás traer eso. Sí, y para mí conectar un poco con esa pasión, ¿no? Yo creo que gran parte de lo que nos proponen las tecnologías hoy, el teléfono, estar como alejados un poco de lo que está pasando en la calle, es como retomar un poco ese fuego, esa pasión.
Y que eso también trae sacrificios, no lo vamos a poder hacer desde el sillón de nuestras casas, lo que nosotros queremos. Así que me parece que un poco traer esa energía que tenían nuestros líderes revolucionarios. Y también caer en la cuenta que después de más de 200 años sigue habiendo argentinos y argentinas que luchan por la soberanía política, por la independencia económica, por la justicia social, que no fueron vencidos, que han pasado un montón de cosas en el medio, han matado compañeros, han hecho desaparecer compañeros y compañeras, han destruido el trabajo, han destruido el salario de los trabajadores, han destruido la moral de los trabajadores también, la industria argentina, y sin embargo estamos de pie resistiendo, y no solo resistiendo, sino también proponiendo para adelante y siempre a la ofensiva para poder construir de alguna manera el país que queremos, que es un país justo para todos, con trabajo, con dignidad y con valor agregado. Así que vamos a ir cerrando este bloque. Antes, cortito, amigo, escribiste en Renacer Argentina sobre un proyecto de inteligencia artificial. Seguimos de cerca mucho las tecnologías en este programa. Contanos rápido lo que está pasando en Estados Unidos, puntualmente en Texas, y qué se puede venir para adelante. Bueno, como dice Germán, seguimos bastante de cerca la tecnología y también pensar que un modelo económico, el próximo programa económico que tengamos tiene que tener a la tecnología en el centro. Observamos una mega fábrica de inteligencia artificial que se está construyendo en Texas, Estados Unidos, que se está construyendo para abastecer la demanda de inteligencia artificial que hay en el mundo. O sea, para hacerle una mejora técnica, obviamente, una mejora tecnológica, para mejorar las condiciones de la inteligencia artificial actual, pero también para abastecer la demanda mundial que hay de esta tecnología. Y eso plantea ejes nuevos para pensar la tecnología, ya no la discusión de cómo nos va a reemplazar la tecnología a nosotros, que naturalmente la tenemos que dar, pero hay otras discusiones. Primero, la tecnología como un bien de consumo, que eso es un hecho, lo tenemos que pensar así, más allá de los cambios sociales que pueda generar. La tecnología es un bien de consumo y tenemos que pensar también que la tenemos que producir para quienes la consumen. Segundo, que esa megafábrica se construye con la idea de que ya las energías renovables no abastecen la energía que necesitan las grandes fábricas, en este caso la tecnología, y vuelven a tomar a los combustibles fósiles como energía principal. Ellos creen que la tecnología va a dar las herramientas para generar esas nuevas energías renovables, pero que hoy los combustibles fósiles son la energía que se va a consumir, que los picos de consumo van a ser en el corto plazo, que no pasaron, y que las energías renovables van a... El petróleo es como el tango, siempre te espera. Claro, sí, bueno. Estas megafábricas la construyen al lado de pozos petrolíferos que no tenían caños para llevar el gas, porque rápido, cuando vos haces el pozo para sacar petróleo, antes sale gas. Y si vos no tenés los caños para llevar ese gas a otro lado, ese gas se quema. Bueno, entonces, ¿qué hacen? Como no van a construir los caños para llevarlo a alguna otra ciudad, te ponen la fábrica al lado para construir un caño más corto y ese gas, en vez de quemarlo, abastecer la fábrica. Bien. Y tercero, pensar en la soberanía tecnológica. La soberanía tecnológica es fundamental porque ya la tecnología es un eje de la geopolítica. Hoy las guerras, aparte de ser con armas, son tecnológicas. Y también para tomar tus propias decisiones como país a partir de la tecnología. Es decir, que hoy la tecnología la manejan pocas empresas en el mundo. Y la verdad es que la decisión sobre esa tecnología, si mañana te apretan el botón o te quieren cortar el cable, te lo cortan. Entonces, los países también tienen que pensar en su proyecto político, tener autonomía y soberanía tecnológica para tomar sus decisiones a largo plazo. Entonces, esos son un poco los ejes que trae esta mega fábrica de inteligencia artificial. Es un proyecto muy ambicioso, 500.000 millones de dólares que invierten ahí, y que nos hace pensar más allá de las inversiones y más allá de los trabajos que son importantísimos que generan, cómo están pensando ya las industrias a futuro, los países y las industrias a futuro. Ya la tecnología como el centro y que los bienes y la demanda cambie. Hay que pensar ya en la oferta de tecnología. Bueno, disfrútennos como nosotros lo disfrutamos a ustedes, porque quizás el año que viene acá haya personajes de inteligencia artificial y nosotros no estemos más. Como dijo Pergolini, todos los streams van a fracasar, vamos a ser suplantados por inteligencia artificial. Y él rápidamente, como un visionario, se fue a la tele. Volvió a la tele, donde había perdido audiencia, donde no lo escuchaba, solo lo escuchaba la gente grande. Pero bueno, Pergolini volvió. Algo nos está avisando de este formato, por eso nosotros decidimos no ser solo un stream sindical, sino ser un stream
sindical, político, cultural y también un centro de pensamiento donde desde Paritarias Libres vamos a trabajar en propuestas para mejorarle la calidad de vida a todos los argentinos y argentinas. No somos un programa de stream periodístico, somos un programa de stream de militantes que piensan un país que tenga desarrollo, producción y trabajo. Así que nos vamos para la entrevista con Natalia. Antes, Cande, cerrás con las redes sociales para que todos se suscriban, que necesitamos muchos suscriptores. Bien. Paritarias Libres en TikTok, Paritarias Libres en Instagram, Paritarias Libres en Twitter, se suscriben a YouTube y le ponen corazón. Ya hablemos, gente. Ya estamos con Natalia Salvo acá en la mesa de Paritarias Libres, abogada y docente universitaria, y una compañera que milita la defensa de los derechos de los trabajadores y que a nosotros, que es un tema que nos importa mucho porque venimos del mundo gremial sindical, y cada vez que hay una intervención tuya en redes sociales, yo las dejo porque me parecen que haces reflexiones y análisis interesantes, y tenerte acá para nosotros es una alegría, así que bienvenida, Nati, a la mesa de Paritarias Libres. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Para mí es un honor siempre, sobre todo hablar de trabajo Así y con es. compañeros y compañeras, y con ese nombre, ¿no? Hoy en día, Paritarias Libres. Paritarias Libres. Es una bandera en sí misma. Sí, Sí, es sí. una bandera en sí misma. Pero bueno, hablando de esto, de un poco de la actualidad, en este año y medio y un poquito más, y después de ganar una elección en la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno de la Libertad Avanza. ¿Cómo crees que le impactó a los trabajadores las medidas que fueron tomando económicas, más que culturales o en materia de derechos laborales? Pero vamos con las económicas. ¿Cómo crees que le impactó? Porque la narrativa del gobierno es otra. Es que está dando más libertad económica, es que le está mejorando el salario a los trabajadores y es que ha reducido la pobreza. ¿Vos crees que eso es parcialmente cierto o...? Absolutamente falso Bien. y mendaz. En realidad creo que la política económica es central y fundamental porque muchas veces se atribuye a las leyes laborales la capacidad de crear empleo, porque ese es el discurso y la narrativa. Vamos a flexibilizar las leyes laborales para generar más empleo. Bueno, con estas mismas leyes laborales se destruyó empleo y se creó empleo, con lo cual, voy a repetir una frase de mi maestro Héctor Recalde. Él decía: si quieren crear empleo, vayan al Ministerio de Economía, no al de Trabajo. Y estas políticas económicas que empezaron con una devaluación, que empezaron a priorizar el sector financiero de la economía, destruyeron la matriz productiva, porque ya ni el sector productivo nacional puede decir que lo está favoreciendo con la apertura de la importación y demás, y licuaron el salario. Es decir, vendieron el discurso de que iban a cobrar en dólares, y los laborantes, lo cierto, bueno, ahora que se puso de moda, medir el salario en poder adquisitivo para comprar empanadas, no solamente que pueden comprar menos empanadas, sino que pueden comprar menos carne, menos leche, así que hay una cuenta que no da. Lo que vinieron a hacer es una distribución regresiva del ingreso, que ya no es sacarle la guita a los laburantes para dársela al capital financiero. Esto de que nos hacen creer que somos utópicos cuando hablamos de la intervención del Estado, pues la utopía es creer que el mercado regula solo para equilibrar y darle más a los laburantes o a las mayorías. Porque de hecho cuando el Estado se retira pasa esto. Empieza la imposición del poder del más fuerte. Y ningún laburante puede decir hoy en día, con el capital concentrado y financiero que hay, es que es fuerte para negociar sus propias condiciones de trabajo. La verdad que esa teoría económica la llevan a lo jurídico. Es volver a un estado anterior al derecho social. Porque el derecho social es lo que hace, es decir, amigos y amigas, acá no hay iguales ante la ley, acá hay desiguales estructurales, entonces no hay libertad cuando hay necesidad. Y ahí aparece el derecho al trabajo, con la reivindicación de la jornada, con la imposición del salario mínimo, con las vacaciones pagas, con el aguinaldo, con el derecho al ocio, que ahora se habla del goce. Bueno, ya se le ocurrió a Perón esto. Y en una condición, en un país que era un país agroexportador, donde había el primer perjudicado era el laburante del campo, por eso lo dieron a Perón con el Estatuto del Peón en 1944. Y eso fue con intervención estatal. Entonces ahora lo que vienen es volver a desmantelar, a volver a ese estado preindustrial, solo que hay un pequeño detalle. El mundo pasó 100 años y surgió lo que se llama un estado social de derecho y protección al laburante. Entonces tienen que generar esto que decís vos, una narrativa para que vos te banques que destruyan tus derechos. Y esa narrativa caló. Y ahí, ¿por qué caló esa narrativa? Y porque yo creo que no podemos, uno nunca puede analizar un fenómeno desde una sola perspectiva. Si yo me quedo en la perspectiva laboral, fui. Y caló porque estamos viviendo en un mundo cada vez más individualista. Ya cuando empezaron los primeros fenómenos de este modelo económico, financiero, ya Reagan y Thatcher lo venían anticipando, ¿no? En los 80. Thatcher decía
el instrumento es la economía, pero el medio, el fin es las almas. Entonces, si vos te crees que sos, en términos actuales, un emprendedor, que sos un individualista, que la aspiración de un pibe o una piba es, lo voy a decir en términos duros, explotar. Porque yo quiero tener mi propio negocio, no sé, de hacer uñas, que está perfecto esa aspiración, pero quieren tener por 2,50 pesos alguien que le labure, y que esa es la clave moral del éxito. Entonces ahí caló esa narrativa. Y me parece que en nuestro país caló muy profundo después de la última dictadura cívico-militar, en donde ahí sí tuvo que haber un terrorismo de Estado y hacer desaparecer gente, disciplinarla con lo peor que te pueden disciplinar, desaparición, tortura, muerte, robo de bebés. Y después ya vino el experimento neoliberal. Ahí los que tenemos un poquito más de años lo vivimos. Los años 90, la única manera de ser rebelde y de ser colectivo era que te guste el rock, que te gusten los redondos. Bueno, a mí no es que no me gustaba, pero me gustaba también Luis Miguel. Yo hacía la cola en Vélez para ir a escuchar a Luis Miguel y escucharlo en Romance 1. Es un rockero, Luis Miguel. Ponele, o Ricky Martin. Pero lo que quiero decir es qué épica construís si todo lo que te puede llegar a servir o es erótico y sobre todo para los pibes y las pibas está por fuera de la política. Y bueno, después vino Néstor y Cristina y lo hablábamos recién, muchos recuperamos sueños colectivos. Ahora vuelven con esa lógica del sacrificio. ¿A qué padre o a qué madre o a quién va a decir, che, loco, hay que ceder cuando te dicen que tenés que pagar una fiesta populista? No puede parecer poco sesudo, pero los argumentos no entran por lo sesudo, entran por eso, bueno, yo quiero comprar futuro, hago este sacrificio y cedo mis derechos. Y eso me parece que es lo que hay, porque incluso desde nuestro propio campo nacional y popular o colegas míos que piensan en el derecho al trabajo es, bueno, nosotros vamos con una narrativa a pibes de los trabajadores de plataforma que no tienen derechos. Entonces, ¿a quién querés conquistar hablándole de un agonaldo que no tienen? Ojo con eso. Entonces, ¿es igual que estén que no estén? A mí me parece que es empezar a comprar un presupuesto analítico o una base de análisis que no es propia. Claro, hay mucho de eso, ¿no? Un montón. ¿Por qué le vamos a hablar de derechos si no los tienen? Yo discuto con mis compañeros y compañeras. Bueno, entonces si es así, incluso si hoy en día viene Adorni y dice que van a restablecer el Estado jurídico antes de la Asamblea del año 3 y vamos a pasar a ser esclavos, ni se va a crear trabajo, ni va a cambiar la situación, porque la situación económica, social, cultural no se modifica por una ley. Y ahí es donde me parece que está la cuestión. Y vuelvo al tema del trabajo de plataforma que parece espinoso. Mira, espinoso. O no espinoso. Espinoso. En la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en el 2010, 20 o 2021 se dictó una ley para que los trabajadores de plataforma que están acá en la capital federal tengan que sacar un seguro de vida, que ya presupone la existencia de un vínculo autónomo, no dependiente. Sin embargo, en Inglaterra, en España, o incluso lo que empezó a hacer la provincia de Buenos Aires también en esos años, a través de la autoridad del Ministerio de Trabajo se empezó a detectar que era trabajo dependiente. Esto no cambió, el capitalismo sigue existiendo, si bien hay un capitalismo de plataforma o con esta nueva modalidad que llama Varoufakis y el tecnofeudalismo, lo cierto es que necesitan a la gente, ¿o no? Claro. Y hoy en día el algoritmo, que es un instrumento de producción, tiene dueño, o vaya si no tiene dueño. Entonces, si vos dejás entrar con el discurso, ¿quién va a estar en contra de la tecnología? Nadie. El tema es quién se beneficia con la introducción de ese algoritmo. Y si no regulás, bueno, pasan estas cosas. Entonces a mí me parece que esos universos de laburantes que parece que están afuera, que incluso de sus mismas organizaciones gremiales se discute si introducir o no en la ley de contrato de trabajo la palabra algoritmo. Nosotros tenemos una ley de contrato de trabajo que es muy sabia. Ya nos dice que una empresa a los fines de la ley de contrato de trabajo es una organización instrumental que compone medios materiales donde está un algoritmo, inmateriales, personales, y que tiene un director que es el empleador. No habla ni de personas jurídicas, ni de algoritmo, ni nada. Y las leyes, para ser efectivas, no tienen que establecer casuística, tienen que hablar de universales. Pues si no, cada vez que hay un cambio tecnológico, otra cosa es un convenio colectivo. Entonces, me parece que perdimos nuestra narrativa, por lo menos a quienes somos peronistas, kirchneristas. Creo que Perón tuvo algo que ver en el tema del trabajo, ¿no? Si nosotros perdemos la narrativa del trabajo, que es por algo que todos acá vamos a coincidir, o perdemos la organización colectiva de los trabajadores, bueno, algo estamos perdiendo. Y aparte me parece que llega un momento que cuando estamos un poco desorientados vemos dónde le pega el enemigo. ¿A dónde le pega el enemigo? Si es tan así, si no hay sindicatos, si no hay derecho, ¿por qué sacan el decreto de limitar el derecho de huelga? ¿Por qué persiguen o espían o lo han hecho espiados en sindicatos? ¿Por qué pidieron una gestapo sindical? Entonces ahí es donde, digamos, bueno, Jaureche decía no vamos a matar a la madre porque los pibes... Más los representantes
representantes gremiales, sociales, políticos, existen, sí, por supuesto. ¿Por qué el sobrefoco en lo sindical? ¿No? Porque cuando hablamos de burocracia, solo hablamos de la burocracia sindical. Y me parece que ahí fue un discurso donde pegó mucho la Libertad Avanza. Se habla de la casta, y claro que la casta existe. Hay que hacernos cargo en ese sentido. Entonces, la crisis de representatividad política hay que abordarla desde ese lugar. Si nosotros creemos que tenemos un componente aristocrático, y cuando digo aristocrático me refiero a creer que uno tiene una condición especial, sea plata, estatus, academia, ¿no? Que ahí me parece que no le podés venir a contar a un laburante cómo se tiene que liberar. Y lo digo como abogado laboralista y sindical, que nosotros no trazamos la política sindical. Nosotros somos un instrumento. Y pueden decir, che, mejor por acá, por allá, pero lo otro lo define colectivamente el colectivo, valga la redundancia. Entonces, me parece que son tópicos para volver. Lo que pasa que creo que es un poco incómodo ese discurso ahora. Y bueno, pero sí, hemos llegado hasta aquí por no incomodar. Ahí tengo una consulta porque esto, la idea del sobrefoco contra la CGT en particular o en general los gremios, todavía no le logro encontrar una única explicación y quería saber cuáles son vos las explicaciones que le das a ese marco. Si es una victoria narrativa de la Libertad Avanza, si es una sociedad que compró ese discurso, ¿cómo lo explicas eso? Es una victoria de la derecha. Vieron que ahora está, no es derecha, es fascismo, no. Yo cuando se entra en cierto onanismo lingüístico, miren, la gente se está, perdón la expresión, cagando de hambre. Y está cada vez más pegando el discurso individual. O sea que yo creo que es un triunfo de la derecha, que siempre ha sido profundamente antisindical, y es un discurso que pegó hoy en la sociedad porque está cada vez más empobrecida. El capital se concentra cada vez más a nivel internacional, se hace cada vez más financiero. Hay una crisis de representatividad o lo que Cristina llama insatisfacción democrática, sin lugar a dudas. Bueno, yo creo que la sociedad siempre encuentra su punto de fuga. Preguntémosle si no a los que fueron artífices de la toma de la Bastilla. Y no estoy haciendo ningún tipo de apología. Digo que cuando la sociedad ya no tiene nada más que perder, de alguna forma encuentra sus nuevos modos. Pero me parece que es un poco el triunfo de la derecha de siempre, en un orden que no encuentra de morir y tampoco de resurgir, pero donde siempre tenemos que tener un norte, siempre, y por algo creo que también pegó mucho el Eternauta. Lo colectivo, o sea, vos sos una mala persona, supongamos, súper individualista, pero si sos eficientista, vas a saber que solo no la podés hacer. Entonces, me parece que eso es lo que pega, lo colectivo. Y si hay algo que es colectivo, es lo sindical, pero pegó mucho el discurso individualista. Yo digo esto de lo erótico como algo que seduce, que pone el deseo en construir. Hoy no hay deseo en ese sentido, en construir. Después hay infinidad de explicaciones. Que la tecnología hace que se constituyan lazos sin siquiera la presencialidad o lo corporal. Un gran desafío para el movimiento obrero. No se escuchaba a los trabajadores bancarios, dirigentes gremiales gamparios, cómo hacer para convocar si todos los sub-30 lo que quieren es hacer trabajo virtual. Bueno, ¿cómo hacemos para convocar desde ese lugar cuando no hay cuerpo? Entonces, creo que una cosa es el desafío y otra cosa es hacer un mal diagnóstico. Que las cosas cambiaron sin duda. Ahora, que no necesitamos a las organizaciones gremiales, no. Negativo intenso. O sea, me voy a poner en Calamaro, no porque me parezca una referencia política, todo lo contrario, sino por su canción de no sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. A veces no sabemos por dónde salir, pero sí por dónde no salir. Y me parece que el discurso antisindical, el pinkwashing le dicen ahora, el discurso lavado, no, sí, los gremios sí, pero hay que darles libertad. Yo les puedo asegurar que la mayoría de los proyectos de ley que hay en la Comisión de Derecho al Trabajo de la Cámara de Diputados, si nos llaman como especialista, es lavar la cuota de solidaridad. Tuve que responderle al mismo Milman, decir, pero ¿por qué no puede ser? Preguntaba. ¿Por qué no puede ser voluntaria? Porque se rompe el derecho del trabajo. Ese es el tema, porque la voluntariedad es volver a ese siglo XIX, es volver a esa libertad. No hay libertad. Porque hay cláusulas sindicales que retribuyen al agente negociador. Si vos te beneficiás del salario convencional que te está negociando, y te estoy hablando, no sé, de comercio, ¿no? Ni siquiera un gremio combativo en la actualidad, pues tienen un básico de convenio 1.100.000. También le terminaron pegando. No hay ni buenos ni malos en ese sentido. Pero es la no reelección de dirigentes gremiales. Y está todo tan roto, si son todos tan malos para el campo nacional y popular, ¿por qué necesitan están enardecidos esos proyectos de ley? ¿Sabés que cuando estabas haciendo el relato primero de cómo está impactando el modelo económico y después lo relacionabas con la dictadura,
a veces nosotros pensamos que el modelo, que la dictadura claramente buscaba debilitar a los sindicatos que no habían podido hacer las dictaduras anteriores. Y a veces yo pienso que este modelo, aprovechando un escenario que florecen, digamos, los trabajos informales, lamentablemente, porque se pierde trabajo formal y los trabajadores tienen la Y oportunidad baja la tasa de celular. sindicalización, obvio. Bueno, que están aprovechando entonces lo atacan por dos vías. Primero por el lado legal, todos los decretos que estamos viendo ahora, y después aprovechando que los trabajadores buscan un trabajo informal. Entonces vos ves ese aprovechamiento de ese escenario que también es con el resultado de debilitar totalmente a la fuerza sindical. Totalmente. De hecho, dos cosas con respecto a eso. Yo no sé si los trabajadores buscan un trabajo informal. Los laburantes buscan un buen sueldo. Claro, buscan salir Es cuando como no tienen le laburo. contestaba Perón a los empresarios, quieren ganar cada vez más. ¿Y usted no? Y lo que intentan hacer es invisibilizar el conflicto entre capital y el trabajo. El laburante puede ser que no tenga ya tanta vocación gremial y demás. Lo que quiere es cobrar más. Y en teoría el fin sindical es obtener mejores condiciones de trabajo, de vida, para todos los laburantes, para el núcleo familiar. Entonces lo que veo es hay una consolidación de ese discurso y recuerdo perfectamente lo importante que es tener una narrativa sindical y una historia sindical, porque en febrero del año 77 se dictó el decreto, famoso decreto de plena dictadura de caducidad, donde cayeron todas las afiliaciones sindicales en contra de la libertad sindical desde ya. Hubo una reafiliación masiva que no era a través de un formulario Google Forms, ¿eh? O tenías que ir ahí a la empresa y dejar la copia de tu afiliación sindical. Hubo más reafiliación. Y a mí me parece que está invisibilizado el rol del movimiento obrero por esta cosa de feos, sucios y malos, porque tanto en abril del 79 como en marzo del 82, las grandes gestas sindicales fueron las que se le pararon de mano a la dictadura. Entonces, sin caer en un discurso maniqueo y mucho menos de reconocer padres o madres, pero si hay madres de la democracia, que fueron las madres de Plaza de Mayo, hay un padre también, o un padre, como le quieran decir, que es el movimiento obrero. Y eso me parece que se compró cierto discurso, y acá voy a hacer con todo el respeto para quienes reivindican a Alfonsín, yo también en algún aspecto, pero fueron los que hablaron con la ley Muchi del pacto sindical militar. Entonces, si dejamos pasar eso, o el nuevo sujeto de la liberación es el sujeto solidario, chicos, el nuevo sujeto de la liberación sigue siendo el laburante, que hay que seguir generando conciencia de clase de que sos laburante, bueno, me parece que en contra de ese discurso está el reconocer dos economías, la formal y la informal. El laburante formal y el laburante informal. Son todos laburantes. Lo que pasa es que la economía informal creció y por lo tanto el trabajo informal también. No, incluso me parece como muy valiosa esto que vos planteás de no resignarse a la realidad. Hace un par de semanas teníamos una masterclass que vino Damián Descalzo y él decía, yo no voy a aceptar la realidad ni tampoco subordinarme a ella. Totalmente. Me parece que incluso desde el peronismo hay conflictos para ver cómo salimos de este panorama, porque hay mucha militancia a la renta básica universal o a la renta, o digo, mecanismos que evaden de algún modo el trabajo. Y mi pregunta es, ¿cómo vamos a buscar a esos que están en el empleo informal, pero que no conocen, digamos, lo que es tener vacaciones pagas, aguinaldo? Digo, ¿cómo hacemos para ir a buscar a ellos? Yo lo he escuchado y lo he visto y le digo, lo he escuchado en consultas. ¿Cómo? ¿Te afiliás ahora al sindicato cuando sabés que el Estado va a empezar a despedir? ¿Cómo? ¿Ahora vas a buscar al sindicato cuando el sindicato te pidió músculo político para ir a que vayas a una marcha o algo así? Yo lo digo esto también con mucho enojo, porque por supuesto no voy a subordinar no hay que decirlo y la gente la espantás. Y hay que decir, a mí me parece que, y lo digo como una señora más grande, vivimos una sociedad de responsabilidad en ese sentido. Gente, los actos generan consecuencias en el mundo de los adultos. Si vos estás en el Estado, sos un trabajador que tenés una discapacidad y estás votando un gobierno que dice que va a pasar la motosierra por los discapacitados, por los laburantes, y bueno, amigo, acá tenés las consecuencias. ¿Después vas a buscar el sindicato? Eso también creo que hay que. Y no estoy hablando del laburante que se levanta en el kilómetro 38 de Ruta 3, va a tomar el bondi, lo asalta. No estoy hablando de ese laburante. Estoy hablando de un laburante que no tiene conciencia de que es laburante. Y la verdad que eso es una narrativa, es ir a buscarlo desde este lugar. Sí, pero incluso vos estás diciendo que no tiene conciencia de que es laburante, pero sí tiene conciencia cuando viene este gobierno de lo que son los sindicatos. Y bueno, ahí en donde te va a buscar el colectivo, Sí, sí. me parece que es la Apelar gran ficha de labor de afiliación, los claro. gran estigmatizados, los Las dirigentes oficinas. gremiales, decir, mirá, yo tengo colegas que son dirigentes gremiales en el Estado o en otros gremios, probablemente en el Estado, y me cuentan tratando de qué pasa en un sindicato cuando hay crisis económica. Negocian salarios
por puesto de trabajo, no sé, no negocian salarios casi. Mm. Es saber quién, a quién lo despide, a quién pueden rescatar, a quién no, y empiezan a hacerle esta evaluación. Este tiene un hijo con discapacidad, este tiene cáncer, este tiene... O sea, estoy hablando de casos reales. Entonces, cuando la realidad pega, y bueno, o sea, yo creo que no voy a entrar en la naturaleza del hombre, si es bueno o malo, como Aristóteles, no lo sé. Lo que sí sé es que a veces se aprende en la materialidad. Y eso tampoco te hace bueno o malo. Yo tengo, ¿por qué me dice abogada laboralista? Porque tengo el registro de los años 80, cuando mis viejos perdieron el laburo, en la hiperinflación, ir al colegio, tenían que pedir beca, mi viejo se infarta. O sea, todos pasamos por una situación de esos pibes y ¿por qué yo no me puedo comprar estas zapatillas? Ahora, de ahí está en salir yo, me hice todo trabajando, o ver que, qué sé yo, a mi vieja le dieron un laburo de acá. Nadie se salva solo, pero de verdad. Entonces, ¿cómo? Miren, yo no sé cómo, pero sí sé que sin sindicatos y sin organización colectiva, no. Salió hace muy poco un video de Pedro Saborido explicando lo que era su sindicato con un manojo de fósforo. Todo el mundo, ay, un sindicato. Entonces no estigmaticen a los sindicatos. Porque si vos haces y esto creo que contribuye mucho, si vos crees que constituís la realidad o que se te puede explicar algo, y esto se lo digo a mis hijos que están en plena adolescencia y se enojan, se angustian. Bueno, pero nosotros, esto no es la realidad, no te puedo explicar en un minuto. Entonces, si vos reducís tu cerebro a lo que se puede explicar en un minuto, lo que te dice el algoritmo, que todos lo usamos, a mí me gusta el tango y el algoritmo me tira tango. Ay, ¿por qué? Y porque yo busco tango. O porque yo busco sindicatos. Entonces, ahí me parece que yo escuchaba un streaming que no me cae, no es santo de mi devoción, ahora muy famoso, pero dijo algo así como que hay que instalar una épica. Ellos instalan una épica sacrificial, nosotros también. Y es una épica sacrificial. No le podemos ofrecer salir por obra y gracia de la política del Espíritu Santo. Porque si no también tenemos, y yo lo escucho en la calle, pero no hacen nada. Y yo contesto, amigos, amigas, familiares, ¿y vos qué querés hacer la revolución de 17 a 18 después de que vas a yoga? Tampoco se puede. Uno tiene que asumir que está en una condición de hiposuficiencia. Es como las mujeres, y lo hablo con compañeras. Las mujeres somos como los laburantes en ese sentido. Tenemos que asumir que vivimos efectivamente en una narrativa patriarcal. Entonces, cuando vos asumís, vas a ver que es injusto, sí, profundamente injusto, pero hay cosas que no podés hacer si querés disputar poder. ¿Por qué? Los varones lo hacen, sí, pero nosotros no podemos si queremos disputar ese poder. Entonces, lo mismo pasa con el laburante o el que advertí que sos de los memes, chicos. ¿Por qué tengo que salir a laburar? Porque sos pobre. Y si vos te crees que no sos pobre porque cobrás un buen salario, vas a ver cuando pasa un año después de que cobras ese buen salario y te despidan, cómo vas a empezar a sentir que sos pobre. La verdad que soy una persona, Saborido decía, los cambios se producen con gente que tiene imaginación o tesón. Yo soy del segundo. Cuenten conmigo para el tesón, pero no tengo tanta imaginación. Lo que sí, bueno, empezar a ver todo habla de la biografía personal, habla de mucho. Yo todavía veía que la hija trans de Elon Musk hizo un desfile o algo así. Y el tipo está odiado con lo woke. Yo creo que tiene mucho que ver lo personal que le pasa, más allá de lo económico. Y mucho pasa el tema de la natalidad. Todos los que hablaron no tienen pibes. Es una decisión personal. Entonces, sus vidas hablan también de la política económica. Creo que cuando hablamos de darle al pueblo la felicidad otra vez, o lo que en el preámbulo es el bienestar general, hablamos de repolitizar el concepto de felicidad. Y la verdad es que la felicidad, mientras vivamos en el capitalismo, depende de la guita. ¿No? Los auténticos decadentes decían, el dinero no es todo, pero ¿cómo ayuda? Y la verdad es que No sí. se puede vivir del amor. Porque acuérdense, no se puede, o sea, sí, pero no. ¿Viste? Usted me entiende. Más juntas eso. Sí, pero usted me entiende. Yo tenía un profesor de filosofía que él decía, a mí cuando me dicen que tu mente huele por más que no seas libre, y mira, si vos estás en cana, no sé cuánto tiempo vas a poder resistir ese discurso. Y creo profundamente en el amor y creo profundamente en que la guita no hace a todo, que la guita muestra a la gente como es, no es que la guita cambie a la gente, la guita muestra a la gente como es. Pero vamos en términos de amistad, poner en ese caso. Ahora, en términos políticos, donde vos tenés que hacer lazo con el que es bueno, malo, egoísta, mezquino, el que tiene doble vara, y ahí hay que aglutinar gente, la felicidad depende de los medios materiales de existencia. Parecemos casi marxistas en ese sentido, pero lo soy también.
Si vos, fíjense cómo discurre también y cómo dejamos el plano espiritual de lado. Porque si a vos te dicen que fluya, ¿y quién te que fluya? Perfecto, hay cosas que... Ahora, que fluya como el capital, hay que fluir, porque después vienen a decirnos, hay que gozar con la incerteza. Y esto voy a decir tapas de Clarín, vacaciones mentales, un chabón así colgado, salario emocional, se puso de moda comer tierra y vivir en 18 metros cuadrados. Si eso no es militar el ajuste a través de lo emocional, díganme por dónde lo militamos. Entonces me parece que hay que volver, no sé, yo soy como profundamente que el enemigo te define. No cualquiera es enemigo. Están los adversarios, están los que militan al enemigo, pero el enemigo es ese, el que te quiere empobrecer y que te quiere hacer aceptar la realidad sin militarlo. Y bueno, moramos como los árboles, ¿no? De pie. Y la verdad que ahí sí me parece que tenemos un país en donde hay una generación entera que fue juzgada de loca y que perdió la vida por ese ideal de país. Las banderas son eternas. Por lo menos si nos hacen bosta, que sea por algo que valga la pena. Porque la verdad que nos van a venir a buscar a todos, como dijo Bertolt Brecht. Sabes que muy interesante, muy clara y este nivel de atención está Estoy muy un poco fuera de- enojada, perdón. No, pero está muy fuera de Estoy atención. un poco enojada. En el programa la han conseguido. Ahora salgo y me tomo el clona. Un La han Teletubby. conseguido pocos. Hay clona. Tenemos ahí. Clona. Buenísimo. Pero bueno, muy pocos la han logrado este nivel de atención en el estudio. Lo que sí dijiste algo importante, porque nosotros lo hemos vivido militando en nuestro sindicato. En el macrismo era muy difícil negociar el salario porque teníamos que cuidar los puestos de trabajo, que también recortaba y despedía a Macri. Con tenemos que, no podemos discutir el salario, nos cuesta discutir los puestos de trabajo y tenemos otro desafío que es cuidar la estructura sindical. ¿Qué desregulaciones hay que tener en cuenta y hay que mirar de cerca como militantes y trabajadores que esté haciendo Sturzenegger Macri para, de alguna manera, eliminar el modelo sindical argentino tan importante o leyes laborales que vos veas importantes? ¿Dónde tenemos que estar atentos los militantes El de sindicales? financiamiento sindical. Ahí atacan primero, la cuota sindical, que es la que pagan los laburantes que se afilian, va mermando, como dijo el compañero recién, cuando va bajando el trabajo formal, cuando el laburante no se quiere afiliar, porque ahí sí sale, yo no quiero de la mía, ¿no? También, ahí caló profundo. Pero la cuota de solidaridad, que es la que paga el laburante que no está afiliado, ahí le están dando, pero durísimo, una cantidad de proyectos de ley que ahora lograron frenar, porque hay 29 diputados en la Comisión de Derecho del Trabajo, están 15, 16 nosotros a 14. Pero o sea, lo sé porque me han invitado como otro docente de Derecho del Trabajo a explicar esta cuestión. Están enardecidos, van y le pegan a eso tremendamente. Entonces, el de financiamiento, las obras sociales, que también no solamente en materia de salud, porque o sea, las personas, además de laburar, somos personas, solemos serlo, y podemos enfermarnos. Entonces, también el fin sindical se logra a través de la administración de la obra social, después discutiremos si hay un sistema de salud unificado, pero el de financiamiento es uno de esos. Y después, quebrar la continuidad en la representación sindical. Cuando quieren hacer que en los lugares de trabajo no se pueda reelegir a los delegados y demás, con el discurso de la alternancia. Fíjense que empezaron con las provincias, con los intendentes. ¿Por qué le tienen tanto miedo al pueblo? Y no tengamos miedo en decirlo. Si el pueblo quiere votar 20 años el mismo dirigente gremial, y supongamos que está ahí por una cuestión de burocracia sindical, yo prefiero pelear con la burocracia a pelear con el liberalismo que te impone que cada 2 años tenés que cambiar en dirigente. Eso es. Entonces, van por todos los win. Entonces, quieren modificar la ley de asociaciones sindicales en ese aspecto, el decreto de asociaciones sindicales. Fíjate lo que hicieron el día que dictaron el decreto 340 de ampliación de los servicios esenciales. También dictaron un decreto que dijeron que en aras de la libertad, el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo, se retira de los procesos electorales. ¿Quién va a resolver las impugnaciones? El Poder Judicial, que les puedo asegurar que, y me hago cargo de Que esto. el eslogan era menos Estado, más libertad sindical. Claro, no, más libertad sindical. Los que defendemos el modelo sindical de concentración o de unidad sindical, nos pasó a los abogados. En el 2018 creamos el Foro de Abogados de Organizaciones Gremiales con los que nos matamos con el modelo sindical de libertad sindical o con los que sostenemos el modelo de unidad sindical.
Pero ¿por qué? Nos llevaron puesto porque Macri, Bancás a morir la personalidad gremial. total. Bien. Yo la banco a full. Pero, por supuesto, con las objeciones que hace el Comité de Libertad Sindical y demás, sin ningún problema. Pero para mí la unión hace la fuerza. Y mientras haya desigualdad estructural, bueno, entonces ley de asociaciones sindicales, de financiamiento sindical, ley de convenios colectivos, por todos lados, ellos van por todo. Ley de convenio colectivo es la ultraactividad de los convenios. Ay, qué convenios viejos, dice Marco Halperin, que le sacaron un convenio a medida en el gobierno de Macri, para todo lo que es carga y descarga de trabajadores de Mercado Libre. Entonces te dicen eso y no quieren modificar la ley de jornada limitada, que es de 1929. Entonces, no, chicos, no es que quieren modernizar el derecho laboral, lo que quieren es que esos convenios que se obtuvieron en un país con una participación de los laburantes en el PBI superior al 50%, con un montón de derechos, caiga. Y todos con lo mismo, más libre, más libre, más libertad para quién, con la necesidad. Y esto que digo, bueno, a vos te dan la libertad de la bolsa o la vida, y la verdad que eso no es libertad. Bueno, hemos hablado también mucho de ellos. Me parece que podemos pasar a nosotros ahora. Ahora se pone Ahora se pone picante. ¿Qué está haciendo nuestro campo nacional peronista? ¿Y qué está haciendo el movimiento obrero para poder mitigar todos estos ataques de la libertad avanza? Vamos primero con el movimiento obrero y ya después pasamos, porque me parece que está bien empezar por ahí, y después pasamos a cómo se va reacomodando nuestra fuerza política para dar batalla a todo esto que nombrás. Bueno, yo creo que el movimiento obrero quedó, vamos a hablar desde lo bien intencionado. Cuando la gente pide una huelga, una medida de fuerza, no podemos decir que estuvieron lentos, porque no solo que en enero del año 2024 interpusieron una acción que por ese modelo sindical malo, que te represente, qué sé yo, tuvo efecto la suspensión del decreto 70/23 para todos los laburantes afiliados, no afiliados de la economía formal e informal. Después tiraron el paro el 24 de enero. Ahora, hay algo que hace la no efectividad de la medida de fuerza y que muchas veces se ve, más allá de que esté o no la UTA. Entonces, yo creo que no se le encuentra la vuelta en ese sentido. Creo que a veces la comodidad de no perder, y no lo juzgo, o sí tal vez lo juzgo por inefectivo, porque es difícil mantener la representatividad cuando tenés a las bases prendidas a fuego, cuando estás perdiendo Derechos, derechos. Entonces yo la crítica que tengo para hacerle es casi como más que la crítica que a la política. Hay algo que no le estamos dando en la representatividad, y en la política no hay cuentas de suma cero, igual que en lo gremial. Si vos no hacés, también perdés. Y me parece que eso es lo que pasó. Después sí, estuve escuchando también que hay una representación más joven. Bueno, perfecto. La manera de romper con la burocracia sindical eventualmente es la participación, pero a mí lo que me asusta es que esa participación sea con un sesgo individualista. Entonces creo que tengo esa crítica que hacerle igual que a la política. Por ejemplo, en el gobierno de Alberto Fernández, quienes somos laboralistas hemos tenido que escuchar a nuestros propios representantes hablar de la industria del juicio. Y representantes del campo nacional y popular hablar igual que representantes de la UIA, de la industria del juicio. Entonces ahí, o hablar a representantes carteras ministeriales y decir que el mejor sueldo que puede tener un laburante es el que se puede pagar. Entonces ahí ¿qué podés hacer? Y yo esto lo he vivido cuando nuestro estimado secretario de Trabajo, Julio Cordero, representante de la UIA, dijo en su carácter de representante de la UIA, en septiembre del 2023, convocado por la Cámara de Diputados a hablar de la reducción de la jornada, y que se viralizó, dijo, pero a ver, tal vez en reducir la jornada puede ser mejor trabajando más. O sea, este grado, nosotras las mujeres que tenemos el síndrome de impostora, que si voy a decir una boludez, te estudias todo, y lo escuchás a Julio Cordero decir Sueltito que de cuerpo aparte. no hay reducción. Yo ya lo tenía Claro, enfrente porque probá con hablé eso. después de él. ¿Cómo vamos a reducir las jornadas si lo que vamos a hacer es aventar o rechazar la formación de nuevas amistades porque se va a trabajar menos? Eso dijo. Eso no se viralizó. Pero sí dijo, ¿para qué vamos a trabajar afuera? ¿Para ir afuera a hacer qué? Menos. ¿Para ir afuera a hacer qué? La UIA dijo exactamente lo mismo en 1913 cuando se discutió la reducción de la jornada de 8 horas, que todas las empresas iban a pelear, a quebrar. Yo tuve la oportunidad de decirle, Julio, tu organización hace 110 años atrás dijo exactamente lo mismo y las empresas no quebraron.
Entonces, si nosotros en ese momento como gobierno teníamos al ministro de Producción diciendo, no se puede ahora tirar la reducción de la jornada porque no es el momento, la correlación de fuerza y todo lo que deben haber escuchado ustedes Sí, también hasta el la hartazgo. famosa correlación de fuerza. Y mira, la correlación de fuerza no existe. Acá por eso digo, no hay suma cero. Vos no avanzás y te comen el espacio. Lo vimos con las elecciones en Capital Federal. Les vence ahora el 20 de junio la delegación legislativa de la ley de base. Están tirando los decretos de necesidad de urgencia a mansalva y están envalentonados y ellos te dicen, vos decís, sacamos de la pobreza 10 millones de pobres. ¿De dónde? ¿De dónde 10 millones de pobres? Pero lo dicen. Entonces, me parece que el principal problema es que hay una gran discusión en torno al trabajo en el campo nacional y popular, que no se pone de acuerdo y que hay muchos que piensan que efectivamente, ¿y para qué le vamos a hablar de estos derechos si no existen? Hoy podemos hablar de trabajadores de la economía informal. Entonces, si no estamos duros, parados en ese discurso y no nos damos cuenta que, o me hablan de las correlaciones de fuerzas, yo creo que Perón no tenía una buena correlación de fuerzas en un país agroexportador con la mayor cantidad de laburantes en negro, en condiciones infrahumanas, laburando en el campo. ¿Y qué fue lo que hizo? Empezó a meter al Estado a resolver los conflictos. Hay un libro que se los recomiendo que se llama, y no está escrito por un peronista, La justicia peronista, de Palacio, es el autor, y que habla de esto. ¿Cómo empezó a tener credibilidad el Estado? ¿Cómo hizo Perón? Primero no tiró el eslogan y después que la correlación después empezó a construir poder. A ver si mide esto. Eso, yo no puedo entender. La verdad, ese es un poco también. ¿No? Me parece que estamos todos con que nos faltó abuelita y necesitamos que nos levanten y necesitamos que nos escuchen o mucho miedo a la frustración, al fracaso. Y capaz que yo digo algo ahora que me equivoco en 4 o 5, pero lo digo con esa vocación de construir mayorías. No hay apellidos mágicos, no hay personas mágicas, hay contextos políticos y hay alguien que tiene la decisión política de encarnar el antagonismo. Si vos no sabés, y la correlación de fuerza, y sí, papi, mami, si vos no querés tocar un interés concentrado y sabés que vas a poder ir en cana y un montón de cosas que... Y la verdad que no hagas política, no sé, vamos a hacer que no tengo nada en contra, hago la clase de yoga, vas a hacer muffin o vas a hacer TikTok. Pero me parece que esto es un instrumento y vuelvo a la discusión con mis hijos que se le dio con el mismo grado de enojo. Esto no constituye. ¿Por qué? Porque se viralizó mucho un entrenador que le decía a los pibes, chicos, vayan, dejen mirar la vida ajena, jueguen a un deporte. Entonces uno empieza a escucharse como su propio padre o su propia madre. Pero algo de sabiduría tiene eso. Entonces me decían, y la misma cantito. Y la verdad que es muy difícil hacer. O sea, ¿se acuerdan de Narváez en el 2009, la campaña? Tipo, todos escuchando. No pegó en ese momento. ¿Por qué no pegó? Porque había una construcción material y en la calle. Si nosotros, el peronismo, creemos que el 17 de octubre lo podemos hacer solamente acá, y la verdad que no tenemos el privilegio de ser el capital. Bueno, parecería que la única narrativa convocante para, en principio, la militancia y después la gente a representar es la interna entre Cristina y Axel, o Cristina y su entorno y Axel. Habló ella el otro día en el Encuentro de la Cultura. Sí, sí. ¿Qué parece que dijo que nos sume? No que reste o que haya alguna chicana o el mismo evento que fue muy criticado. Digo, Sí. ¿qué dijo que sume para, Exacto, para yo fuerza? estoy con la misma perspectiva que vos. ¿Qué puede sumar? Yo creo que lo que dijo y suma es la política electoral, los tiempos electorales a veces no coinciden con los tiempos de construcción. Seamos generosos en ese sentido. Y nos pasan los vínculos. No me digas lo que estoy en desacuerdo, o no me hagas el gran diagnóstico, el mansplaining de la política. Ya lo sabemos todos. ¿Cómo podemos construir? Y yo creo que es lo fundamental en ese sentido. La gente tiene hambre. ¿Cómo podemos construir en ese sentido? Bueno, en materia laboral, en lo que me toca a mí, Cristina ha hablado de actualización laboral, yo creo que es con inclusión. Y del PJ ya hubo una reunión en donde estuvo Paco Manrique, Sergio Palazzo, Vanessa Siley, 25 sindicatos discutiendo a ver cuál es nuestra agenda positiva. Primero esto. Cuando lleguemos, desmantelemos todo lo que ellos dictaron, porque si no son normas que quedan ahí. Y después propongamos reducción de la jornada, un salario mínimo vital y móvil que no dependa de un consejo, pues se supone que el salario mínimo vital y móvil tiene que servir para esparcimiento, viaje, comida, alimentación, ocio, nada que ver, ya lo sabemos. Testimoniales. Discutamos cómo eso puede ser efectivo, discutamos una forma de incluir laburantes. Entonces creo que lo que sumó es eso, gente, unidad,
convoquemos desde lo que tenemos, no en tiempos electorales y para ser candidatos, seamos generosos en ese sentido. Y creo que no mucho más que eso, no porque no haya dicho cosas, porque creo que lo dijo, esto me parece muy valioso cuando habló de esto, no es nuevo. No es nuevo, ya lo hicieron en la dictadura o quieren convencernos que el pueblo va a perder la identidad cultural porque a Samba lo pongan blanco de ojos Sí. celeste y hablar de Milton Friedman. ¿Nos prende fuego? Sí, nos prenden fuego. Ese es otro aprendizaje de la historia. En el 55 vinieron a hablar de desperonización, hicieron pelota todo, desde monumentos históricos, quemaron el libro, igual que en la dictadura, desperonizar, todo el desmantelar, borrar del imaginario colectivo el peronismo o cualquier narrativa nacional, popular, de izquierda. Ahora es el comunismo. O sea, nosotros decimos, ya el comunismo no existe más y los tipos están persiguiendo a los comunistas. Están macarteando a lo perro. Entonces, sí, bueno, los compañeros del comunismo, los compañeros de la izquierda, en los que nos sume con ideas. Y después, yo lo digo porque vengo de una familia paterna hipergorile, me llamo Salvo, ¿no? El apellido del Eternauta. El único Salvo en mi familia que no era gorila, tampoco era peronista, era Juan, que era mi tío abuelo. Los demás eran todos re gorilas. Espectacular. Entonces, una cosa que elijo creer. Elijo creer. De hecho, debo reconocer que hice el chiste de viene la hermana de Juan Ya, Salvo. Y mi O sea que si viejo- empieza a caer nieve blanca, Claro, chicos, vamos a buscarte. necesitamos esa épica. O sea, ¿cuál es? Todos los héroes me parece que no es que dicen, sí, voy a ser un héroe. Tienen contradicciones, tienen egoísmos, pero se dan cuenta que solo no se puede. ¿Y por qué decía esto? A un gorila no le sacás que tiene que ser peronista. Eso es para adentro. Otra de las cosas, hay que pescar en la pecera. ¿Cómo no? Los que están desahuciados o estamos y nos vamos apoyando entre nosotros. Pero digo, a un gorila no le sacás un voto. O sea, a un gorila no le sacás el peronismo, le sacás un voto. Y lo digo porque mi primer logro militante fue mi viejo. ¿En qué año? Antiperonista. En 2003 nos revoleamos cosas, Ok. literal. Y en el 2007 la votó llorando Cristina. ¿Llorando de felicidad? O... Sí, Ah, militaste a fondo. 4 años full. pero porque era. Y cuando le decía, dale, papá, hacé la foto con la B, no, ni ahí antes de morirse. Pero fíjense, un día vino riéndose del supermercado y me dijo, ¿sabes lo que me dijeron? Viejo cuca, kirchnerista. Y yo me reí y le dije que no. ¿Y por qué? Y porque le dije, el tipo le decía a una vieja que estaba comprando en el supermercado que podía comprar gracias a los descuentos de los jubilados que había recorrido el país, que tenía la televisión por el problema. Todo, y mi viejo murió de un cáncer en donde todos los meses le llegaba al Ministerio de Salud todos los elementos propios para los tomas, la bolsa y demás. Eso es. Lo cambió el Estado presente Bien. de verdad. Entonces, él me dice, yo me muero cristinista, pero no peronista. Bueno, viejo, está todo No bien. pasa nada. quédate. ¿No votás? A mí me pasa. Genial, amigo. Es eso. Y nosotros a veces tenemos, no es de dentro de la orga, no es de acá, no es de... Busquemos, eso por supuesto, yo soy orgánica, imagínense, vengo de esa familia antiperonista, de eclesiástica y de marcial. Para mí la orgánica es fundamental, eso es lo bueno que saqué de esa familia. El libre pensador, no. Pero saca lo mejor, los puntos en común. Entonces creo que eso hay que militar. A mí me pareció algo interesante que dijo ella, que fue que trato de ejercitarlo, es partir de la base de pensar de que si fracasa mi ley la gente nos va a venir a buscar a nosotros. Como, Ya como- dijimos eso con Macri, ¿eh? como esa anécdota de rompemos el vidrio, ¿viste? Y agarramos de emergencia un peronista. Y yo creo que no va a pasar eso. No. Y creo que cuando lo dijo ella, dije, bueno, Estuvo muy eso también, tal cual, me lo había olvidado, tal cual. estuvo bien, pero no creo que por reflejo la gente vuelva Y al peronismo. esta cosa de creer que la historia va al progreso y hay una línea inmanente que dice, bueno, después vamos a progresar. No. A mí esta cosa del caos, cuanto más caos mejor que peor, no. Eso sí, si se rompe, bueno, vamos a ver lo que... Hay una que porque sucede, conviene, no. Hay una crisis y una oportunidad, sí, por supuesto, siempre. Pero si bien la fidelidad es hacia el modelo, hay personas que tienen la valentía y el coraje de encarnarlo y otras que no. Y nosotros tuvimos pruebas de eso. Entonces, me parece que, ya les digo, no tengo imaginación, sé que la salida es colectiva, lo mido con mi propia vida, yo, ¿quién soy? Soy quien soy
porque me han abierto infinidad de puertas de manera generosa. Desde un Héctor Recalde, desde a nivel, digo, académico, y también yo hago lo propio, pero es mi cosmovisión de vida. Ahora, solo no se puede. Por eso digo, incluso si sos malo y lo discuto con un compañero, me dice, mirá este que traicionó. Eh, bueno, con los malos hay que construir, Perón ya lo decía, ¿no? Se construye con todo, con el adobe también, con la bosta también la se bosta. construye. Bueno, Nati, la verdad que es un placer escucharte. Gracias. Estuvimos muy atentos, como dijo Germi, pero bueno. Se lo ya- voy a grabar para mostrárselos a mis hijos. ¿Escuchan? ¿Viste? Pero bueno, ya estamos llegando un poco al cierre. Y vos lo fuiste esbozando durante toda la entrevista, pero también como quizás después lo queríamos como condensar. Entonces vos hablaste de nosotros o del pueblo como oposición en este sentido y dijiste que habíamos perdido la narrativa y hay algo de lo performático, ¿no? Entonces, Sí. vos, con tu mirada y desde tu lugar, ¿cómo convocarías a la oposición y cuáles serían como tus ejes donde vos construirías que está faltando cinísticas, está faltando, hay algo en lo performático, esto que decías del miedo también, porque hay algo de la generación del miedo que uno lo analiza y lo ve de la generación, pero también decir, bueno, capaz el miedo también y la parálisis nos agarra a nosotros también. El miedo ¿Cómo sí, lo ves? el miedo sí, la parálisis no. El miedo es un gran eleccionador, ¿no? Pero me acuerdo del personaje de Irma Yucide, ustedes algunos son muy chicos, pero ella, o sea, hacía cuestiones épicas con el miedo y que a veces es bueno tenerlo. Me parece que trabajo y felicidad. Por supuesto que educación, salud, pero sin el trabajo, sin poder vivir, o sea, dignamente, no podemos tener felicidad. Para que cada uno pueda tener un proyecto de vida personal, no puede hacerse sin un proyecto colectivo. Entonces yo creo que viene de la mano de la felicidad, del trabajo y de volver a, les gusta hablar del amor colectivo. Freud decía que el lazo social es un lazo libidinal. Libidinal en esto, ¿no? Es un lazo de amor. Y mi hijo mayor un día me dijo, a veces el amor es una omisión, con esto de, hay que matar, ¿no? Con un poco de enojo. Y a veces el amor es una omisión, el no daño. A mí me parece que los grandes ejes es eso, y convocar a, podemos estar peor. Podemos estar peor, claro, y para no estar peor hay que salir a luchar. Entonces, la política no es pura reacción, no es solo mística y no es conservación, pero sí hay momentos que hay que luchar y este es uno de esos. Rapidito, así ya cerramos. Recién Ger te preguntó en qué tenemos que poner el ojo de este gobierno en el tema de la legislación laboral y eso. Y recién hablábamos de lo que mencionó Cristina, de la actualización laboral. ¿Cuáles son los 2-3 puntos? Si bien recién mencionaste el tema de la jornada laboral, ¿cuáles son los 2-3 puntos que tenemos que trabajar sí o sí en la actualización laboral? Primero, bueno, esto, ¿no? Actualizar el salario mínimo vital y móvil que no esté pendiente de la reunión bipartita de empleadores y trabajadores, con un mecanismo de actualización, no sé, que sea igual que el mecanismo, te estoy tirando fruta. Así como se actualizan los créditos de la tarjeta de crédito, ¿no? Cuando vos pagás el mínimo, Claro. bueno, una cuestión así. Reducción de la jornada sin lugar a dudas, porque eso hace a la felicidad también. Nuestro tiempo a disposición del empleador divide el tiempo libre. Productividad, no en términos de te pagan un salario por productividad, participación en las ganancias. Eso creo que son 3 ejes. E inclusión. Vos fíjate que ellos en la ley de bases modificaron la ley de contrato de trabajo y dijeron que los trabajadores que están contratados con un contrato de locación de obra o de servicios o por monotributo no son trabajadores dependientes. Es la principal herramienta de fraude ese tipo de contratos. Ellos lo pusieron. Bueno, saquémoslo y pongamos que los trabajadores que estén a través de economía de plataforma, no sé, hay 1000 proyectos, ¿no? No me quiero. Pero eso es otro. Incluir el universo, robustecer otra vez el mundo del trabajo. Creo que esos Natalia, son- Natalia Salvo ya nos está siguiendo en nuestras redes sociales. Cander, repetilas para que nos sigan todos los que Por nos están favor, escuchando. Paritarias Libres en Instagram, Paritarias Libres en TikTok, Paritarias Libres en Twitter y se suscriben a YouTube porque van a seguir más de estas. Bueno, gran conversaciones. entrevista. La verdad te agradecemos. gracias. Te esperamos nuevamente. Va a volver. Cuando quieran. Cuando vos puedas, viste, y tengamos algún tema puntual del mundo del trabajo, que los hay y los va a haber. Te esperamos de nuevo en esta mesa. Tiraste un recortazo que es el padre de la democracia, es el movimiento obrero, que era una remera o algo. Lipeada. Algo acá, y ese es tuyo, te lo vamos a reconocer. Y bueno, y para cerrar, te vamos a dejar el cierre a vos para que le hables a ese trabajador que
es trabajador, que es asalariado, informal o formal, pero que tiene una mala mirada de su sindicato o de las organizaciones sindicales porque los medios de comunicación y los poderes financieros y demás le han instalado esa idea. A ese trabajador que odia al sindicato, ¿qué le dirías? Que el sindicato, por más que esté integrado con buenos y malos, siempre te va a defender, incluso para seguir teniendo afiliados, te va a defender en momentos de soledad. A mí no me gusta hacer la gran Hernán Lacunza de homologías con el clima, pero sí que cuando hablan tanto que se habla de la familia y de los amigos, bueno, el sindicato es una gran familia en ese sentido. Claro que sí. Y como en toda la familia, tenés al tío que no querés, tenés al que estás puteando, al que no querés ir al 24 de diciembre porque te vas a agarrar porque piensa distinto que vos. Pero siempre en esa familia nadie se tiene que caer. Entonces, creo que va por ahí. Puede seguir creyendo que los sindicatos son lo peor, pero es lo que lo va a defender en un momento como este, sin lugar a dudas. Solo no sale. Gracias, Nati. No, ustedes.